dirigiendo esta coordinación editorial porque eres suscriptor nuestro y te lo agradecemos. Gracias por mantener la licuadora de jugo de caigua girando. Quedan pocos días para las elecciones, se van a agudizar las tensiones, van a salir muchos tapaditos seguramente, pero aquí trataremos de mantener la sonrisa. A pesar de que nuestros artículos últimamente han sido algo críticos, por decirlo amablemente. Vamos a darle vuelta a la semana con quienes estamos ahora. Están Natalia, Alejandra, Sharum, Alberto de Belaúnde se suma en un rato y veremos si Dante puede hacerlo. Hugo sí no va a poder porque él está ahora en un viaje familiar hermoso del cual hemos visto fotos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra, el lunes es tuyo. ¿Cómo lo ves? Muy Bien, útil tu último artículo sobre las dudas sobre las vacunas, y fue un bálsamo dentro de esta semana política. O sea, tu artículo nos llevó a otro lado, a otra esfera. sí, sí, un montón de gente lo rotó también porque resolvía bastantes dudas. Pero esta semana, en verdad, no me había olvidado, pero no estaba muy consciente del calendario, entonces no me he dado cuenta que este es el último domingo preelecciones, pero bueno, ya fue. Entonces, voy a escribir sobre las alergias, que no tiene nada que ver. Pero porque como ya empezó el invierno en Lima, ya empezaron con las alergias, ¿no? De otro día una amiga dijo como, yo soy alérgica a la humedad. Y como que en mi mente fue, no puede ser alérgica a algo abstracto, o sea, la humedad no, o sea, es un concepto, no es algo, ¿no? Entonces empecé a investigar eso y me pareció interesante, ¿no? Porque muchas personas han dejado de tener alergias por las mascarillas, ahora que ya no se usan mascarillas, la gente dice como que yo voy a seguir usando porque toda la vida he sido alérgico y este año no me ha dado alergias, ¿no? O gente en Lima que le toca que cuando limpia, de ahí mueren alergias, ¿no? Entonces voy a escribir un poco de eso que no tiene nada que ver, pero bueno. O sea, no tiene nada que ver con las elecciones. No, Alergia pero al bueno, voto. ahí está. Alergia al Me olvidé voto. de mencionar a Timi Cochea, que también nos acompaña. Él es el productor, el responsable de que la caigua se licúe. Pero Ale, entonces está como cantado, ¿no? Es tiempo de elecciones y también de alergias. Sí, totalmente. Entonces, yo nunca he sido alérgica, pero Tú sabes la que yo gente que es alérgica. no era alérgica, no tenía nunca alergias y empecé cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, cuando tenía más o menos 4 meses, hice un viaje de trabajo a Sevilla y hacía un calor espantoso. Y era bien temprano en el año para que haga tanto calor y cada vez que me paraba debajo de un árbol de naranjos, empezaba a chorrearme toda la nariz, los ojos, No. a llorar y desde ahí en adelante alérgica. Y soy alérgica al polen, al pasto, a varias cosas, pero después desarrollé asma y también cuando hay humedad en Lima seguramente son los ácaros o algo, pero también soy técnicamente alérgica a la humedad. O si me enfrío, si salgo, si no estoy abrigada, y me explicó una vez una amiga que es médico que es porque no es que tenga alergia al frío, sino es que cuando respiro entra y me golpea los pulmones y eso es lo que me hace la reacción. Pero tengo otra amiga acá que me dice, tú eres alérgica a todo, al verano, al invierno, al otoño, todo, porque a las hojas también les tengo alergia, o sea, Ah, sí. Ahorita estoy con un ataque de alergia que ya se me está pasando. o Pero sea, tú yo lo que, o sea, tú, la idea es que nadie es alérgico a la humedad, sino que cuando hay humedad, los ácaros como que se meten en unas burbujitas de agua, entonces es más fácil que, Alberto, joven. ¿Qué tal? Y ese Hemos, niño, hemos intercambiado con Timmy. Sí. ¡ay, no, Niño. Alberto! Corte de pelo como para ir al colegio. Sí. El niño corte Alberto. único escolar. Además, que te pones la capucha y eres un monje, así, total, Adolescente. adolescente. Pero bueno, así que espero con ansia su artículo, Ale, para poder Sí. ir diciendo yo también soy alérgica a la humedad. Mi mamá tiene una alergia muy graciosa, muy divertida, porque es como entre 12 y 12 y media de la noche, si es que estamos en, no sé, en una terraza, en un exterior, empieza a estornudar por lo menos como 10 minutos. Y de ahí como que se le pasa, pero no, o sea, no es nada no científico, porque
tengo 43 años al lado mío, y los 43 años, 12 y 5, la mujer empieza a estornudar. O alergia en la mañana, hay gente que se levanta y empieza a estornudar, ¿no? Exacto. Hay unas alergias bastante raras, pero bueno, va a estar bueno ese artículo. Va a estar bueno. Y yo tampoco, yo no era alérgico a nada hasta que hace un par de años, ya, abro la ventana, entra un poquito de brisa de frío y empiezo a estornudar y a moquear. Yo no sé qué me activó eso, no sé, ya es edad o qué, no sé. Bueno, en fin. En el caso mío creo que era la edad y el embarazo que se combinaron ahí de manera letal. Bueno, va a estar interesante. Y sí, hay formas de que lo ligues con la temporada, ¿no? Temporada de elecciones y temporada de alergias políticas y no políticas. Bien. Alberto de Belaúnde se ha ido a poner otra indumentaria, ya volverá en un ratito. Justo le iba a preguntar a él y se escapa por un ratito. Sharon, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, ¿Sigues en Lima? sí, sigo en Lima. Sigo en Lima. Y esta semana pensaba sí escribir sobre la columna de la que hablé la semana anterior, sobre el liberalismo abstracto. Y tal vez incluir algo sobre meritocracia, pero no sé todavía qué forma tomaría. Pero sí, eso. Pero Voy a unir con lo que habló hoy día en la columna Gustavo, que me gustó cómo apareció el tema de la meritocracia ahí también en esa discusión. Me pareció importante. No, todavía no te leo hoy día, Gustavo. no me lees todavía. Hoy día no. Ya. Todavía es temprano. Todavía hay tiempo. A mí me Todavía hay gustó tiempo para mucho estropearse el día. ¿Perdón? a mí me gustó mucho la columna de Sharon sobre lo del Brain. Pucha, sí, muchas gracias, Natalia. Pero igual me palteó un poco eso del ejército. A veces es extraño, es como si fueran intocables, ¿no? No podemos decir cosas sobre el ejército o la policía. Siempre hay alguien que sale con un comentario como, oye, ¿qué estás hablando? Y además también es interesante porque también hay mucha diversidad. No sé si viste, bueno, no sé si te diste el trabajo de ver tantas tonterías que me pusieron en mis muros en Facebook, pero entre todas esas cosas tengo una colega que se llama Carla Granados, te voy a hacer llegar, tiene un artículo bien interesante porque ella trabaja mucho sobre el ejército, ella ha sido miembro del ejército y trabaja sobre todo con la gente muy pobre que es reclutada forzosamente y lo que eso significa. Porque claro, el ejército es una organización tan jerárquica, no todo el mundo llega en las mismas condiciones, los abusos que se cometen contra los mismos miembros del ejército por miembros del ejército. Hay cosas bien interesantes ahí y tienen que ver con lo que dices tú, ¿no? Sobre el tema que son intocables, pero tampoco es una institución monolítica, porque eso también es interesante. Sí. Además, Igual que la la semana policía. pasada, sí, como, o sea, fue difícil tener información verificable, ¿no? O sea, me pasó, ¿no? O sea, durante la semana que mucha gente decía, sí, el artículo de ojo público, pero luego las Fuerzas Armadas decían otra cosa, y entonces como que ahí también vimos que en este tipo de casos es difícil, o sea, tener información y también verificarla, ¿no? O sea, ¿cómo verificas algo que usualmente no entiendes o no tienes mayor información, ¿no? Esa sería una buena idea de artículo, vale. Gracias. Y además ¿Cómo verificas las fake news? Sí, o sea, en general o sea, primero que tiene que ser verificable, ¿no? Porque hay gente que decía como, por ejemplo, yo compartí el artículo de Ojo Público, ¿no? Como un montón de otra gente, y la gente decía como que, ay, pero tú no sabes si si esas declaraciones de los testigos son ciertas, y el otro tampoco, o sea, como tendríamos que haber estado ahí para saber que son ciertas, ¿no? Entonces, más o menos tienes otra información que te ayuda a contextualizar, ¿no? El medio, el tipo de investigación que hacen, ¿no? Pero en este caso, o sea, es difícil como verificar de forma independiente, ¿no? O sea, tú como lector, a eso me refiero, O ¿no? sea, claro, llega un punto en el que ya tú decides qué creer, ¿no? O sea, llega un punto en el que nosotros ya tenemos como ¿cuál es la palabra? No quiero usar albedrío, pero es nuestra decisión, tipo, ¿qué crees? Porque, sobre todo ahora que hay tanta información,
tiene mucho que ver con quien lee, qué es lo que va a creer. Y si un medio se alinea más con tus valores, eso también es importante, ¿no? Como identificar con qué valores se alinea un medio, para saber también si es que es alguien en quien puedes confiar. Que busca la información que se alinea con tus valores también. Entonces, saben que alguien también respondió a mi columna con una columna de Jaime Bedoya en El Comercio sobre unos panfletos que encontraron el año pasado del militarizado Partido Comunista del Perú, en el cual tenían... No lo he leído, me interesa. Les recomiendo que lo lean, solo porque me pasó un poco de vueltas que se comparara esa columna con mi columna. Pero él tiene un estilo muy particular, Jaime Bedoya. Sí, pero el asunto es de que justo cala con lo que dice Ale ahora de cómo verificas la información, ¿no? Entonces, la columna de Jaime Bedoya está basada en un informe de investigación del comercio del año pasado, que encontraron estos panfletos en el BRAEM, que decían cosas como a las personas en el BRAEM no deben usar tatuajes, no deben usar aretes, los hombres no deben usar aretes, deben vestir todos de negro, colores neutros, no deben usar pantallas táctiles, y cosas así bien, que dirías como, o sea, ¿qué clase de represión es esta, no? Y una de las cosas que decía este panfleto es, están prohibidos los prostíbulos y los bares. Y según la lógica del panfleto es porque ahí están los soplones y cosas así. Es un texto bien burdo, ¿no? Me pareció bien bruto, bien como frío también. Y entonces el asunto es que quien revela este panfleto es el comercio. Entonces le paso a unos amigos como, oigan, ¿ustedes qué opinan de este hallazgo? Me dice, bueno, es que está en el comercio, ¿no? O sea, es como, sí, es algo bien revelador, pero también tomándolo de la fuente, es como eso añade otros matices, ¿no? Y después pensar que el panfleto tiene un sello que dice secreto, ¿no? Es como, ¿por qué harías un panfleto secreto y le pones un sello secreto y lo dejas en un lugar donde donde la unidad del comercio lo encuentra, ¿no? La unidad de investigación del comercio lo encuentra. No sé, Un panfleto que es diga, raro. claro, un panfleto que diga, no lo vayas a leer, así grandazo. Si eres del comercio, no lo abras. Entonces pasan cosas raras. Es interesante para mí porque me parece que el periodismo, la historia, la ciencia y el derecho comparten una búsqueda por, digamos, la verdad, ¿no? Porque es un poco lo que decía Ale, que estamos tratando de verificar las fuentes, qué es lo que realmente pasó. Y cada una de estas disciplinas se va a acercar de una manera diferente. Y entonces, en el periodismo y en la historia estamos buscando estas personas que nos digan quiénes son, podemos confiar en ellos, como dice Sharon. Una de las primeras cosas que hace la hermenéutica histórica es quién me está diciendo esto y por qué. Y entonces ahí nos podemos basar. Pero luego la verdad que se construye, tanto la verdad periodística como la verdad histórica, es una verdad que se basa pues en las diferentes fuentes y nuestros usos de ella. Y ya cuando vamos a una verdad jurídica, es decir, si tú vas a un juicio y tienes que probar algo, ya no es simplemente, o sea, no es simplemente lo que opine uno u otro, hay toda una serie de reglas, hay toda una serie de estructuras, y es interesante porque justamente lo que hace Gustavo, que es la literatura, ahí no importa esa verdad, pero hay otra verdad en la literatura que puede ser a veces más verdadera, si quieres, porque te puede narrar contándote una historia que se has inventado, donde todos los personajes son inventados y la situación es inventada, pero que te cuenta algo realmente verdadero sobre la naturaleza humana o sobre una situación o sobre una cuestión. Entonces, me parece interesante que cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva tiene una manera diferente de acercarse a la verdad. Algunas son más parecidas a las unas a otras y otras no, pero cada una devela cierta posición de verdad. Sería y en esta interesante. campaña, tenemos lo que es una campaña de desinformación.
sería interesante que, o sea, Sharon y Natalia, por ejemplo, toquen, y Ale, ¿no? O sea, toquen el tema de la fake news o la recabación de información, desde sus propios ángulos, porque claro, no me había puesto a pensar, Nata, que en tu labor de historiadora, o sea, tienes que ver qué es fake definitivamente, o o sea, hacia dónde van los sesgos, en todo caso, ¿no? Entonces, me parecería brutal que tú desde la historia en un momento escribas sobre eso también, al margen de lo que va a escribir Sharon, ¿no? Sharon, con respecto al liberalismo abstracto y la meritocracia, seguramente ya lo has leído, pero em, ¿cómo se llama este pata? Sam, ¿cómo se llama este pata que habla sobre Sandel, Michael Sandel? Ha escrito mucho sobre eso y cuando rastreas a Michael Sandel en Google, así salen eh, muchas referencias a otros autores, si es que quieres ir por ahí. Pero lo de Sandel es bastante interesante. Ok, gracias, Gus. Voy a buscarlo. Honestamente no lo había leído. Mm. Ujú. Sí, a mí lo que me alucina es que es un filósofo, que es un rockstar, o sea, va a estadios. Yo desconfío de la gente que viene a estadios, ¿no? Cuando, pero parece que este pata tiene tanto como seguidores como, digamos, cierto soporte, ¿no? De académicos. Entonces, interesante para verlo, para chequearlo. Y perdón, hablando Sí, sobre sí. este tema, he estado recibiendo en todos mis chats hiperfujimoristas y los antifujimoristas dos versiones exactas de lo mismo. En uno dice que son mensajes de texto que se están repartiendo diciendo vamos a tomar todos los votos en blanco y los vamos a viciar. Y en algunas versiones dice lo vamos a hacer para Keiko y en otras lo dice lo vamos a hacer para Castillo. Pero me parece interesante porque es exactamente el mismo texto de todo lo que va adentro y lo único que cambia es algunas personas dicen eso lo está haciendo la gente de Keiko y otras personas están diciendo que eso es lo que está haciendo Castillo. O sea, ya el nivel de paranoia de todas partes está a unos niveles Pero, pues ya alucinantes. pero es tal cual. Hoy en Twitter, ayer tuiteé, ¿no? Sobre por qué, pucha, yo sigo viciando mi voto, ¿no? Entonces, en Twitter hoy alguien me empezó a decir que era un tibio, un tal para el cual, esto, el otro. Yo dentro de mí, o sea, por el sesgo dije, pucha, de repente es antiqueico, dije, ¿no? O sea, ¿por qué no te defines contra la corrupción? Y cuando entré decía no al comunismo. O sea, de verdad, es que podría haber sido dicho por cualquiera de los extremos, Los totalmente. mensajes están bien, son como que escuchas de un lado y del otro y es lo mismo, van con el mismo discurso. En cierto Y es modo, fatal porque estamos normalizando una decisión trágica, ¿no? O sea, Ujú. yo siento que frente a una decisión trágica uno puede tener una opinión distinta a la del otro, pero salvo que seas alguien que votó por alguno de los dos candidatos en primera vuelta, siento que todo esto venía acompañado de cierta comprensión, ¿no? Si votas por uno, si votas por otro, si vicias. Pero ya todo se ha vuelto blanco y negro y tal es el nivel de narrativa que ya parece gente que estos fueron sus candidatos siempre, mm, ¿no? Porque uno representa todo lo bueno y puro y la otra, ¿no? O viceversa. Entonces yo me pregunto, si este ejercicio no va a terminar el 7 de junio, evidentemente, ¿qué implicancias tiene para la manera como discutimos cosas en la esfera pública, ¿no? Entonces, si cualquiera de ellos llega al gobierno y hay un gran escándalo, ¿vamos a tener la capacidad de reaccionar frente a ese gran escándalo o se va a repetir la dinámica de la segunda vuelta? En el cual, si crees que ese escándalo existe, eres un comunista o eres un anticomunista. Y si no crees que ese escándalo... Es bien, bien peligroso, porque hay un deterioro palpable de la manera como estamos hablando de política, que tampoco nunca fue muy elevada, ¿no? Pero ya ahora está en el subsuelo. Ahora, lo que yo detecto en un montón de las personas que reaccionan a mi muy pública postura anti-Keiko es si yo he podido perdonar a Keiko Fujimori, si yo con todo lo que a mí me ha hecho el Fujimorismo, si yo puedo sufrir y marcar esto, ¿por qué tú no?
O sea, por ahí va un montón de la historia. O sea, yo he sido antifujimorista toda mi vida. Yo no quiero hacer esto. Yo me estoy viendo obligada a hacerlo. Y es como, no, nadie te está obligando. Y menos no tienes por qué tratar de venir a obligar a mí. Ya, qué decir. No, es que digamos que las razones están dadas y están como que son más que claras en ambos de ambos lados, están más que claras, pero el problema es eso, ¿no? Lo binario de la situación, o sea, todo tiene que ser blanco y negro y no hay una posibilidad de una tercera elección. Y eso creo que es lo que genera más polarización, más allá de los argumentos de cada uno de ambos lados. Eso es un poco lo que... Y además, como lo que sucede es que ya estamos en una situación donde ya no hay donde más crecer. El único lugar de donde van a salir los votos que van a definir, o donde alguien más puede crecer, es que la gente que va a viciar no vicie, o que va a ir en blanco vote, o que no va a ir vaya. Entonces es como, ya no existen argumentos para convencer a la persona que está convencida de votar por uno o por otro. Entonces ese es el único bolsón que queda. Bueno, y el otro es que ahora los fujimoristas son las personas de la tercera edad, que las campañas son realmente, no sé si las han visto, poniendo a las personas mayores a hacer Uy, no, videos. es terrible, terrible. Y, ¿sabes qué? O sea, ya me parece, ya no ni siquiera tengo palabras para describirlo. O sea, ya... Y, Sharon. perdón, Dale, perdón, Nata. también la gente que está siendo amedrentada, o sea, literalmente amedrentada. Eso también me parece alucinante. Por eso a mí me alucina, Nata, cuando nos dijiste hace unos cuantos Kaiwasum. Acá en Londres nadie te pregunta por quién vas a votar, o sea, es mal visto. Siempre me acuerdo de eso cuando veo la enorme, enorme diferencia que ocurre aquí. ¿Qué te importa? Mm. No, importa mi Cuando Natalia vida, mi dijo eso, trabajo, la gente que trabaja para mí, sí importa. cuando Natalia dijo eso, me acordé de un viaje a Londres que hice en plenas elecciones y que me pasé preguntándole a todos los ingleses que conocí por quién iba a votar. Entonces, cuando Natalia dice, está mal visto, yo, Pero está mal visto porque deberías saber. O sea, si tú sabes quién soy, deberías saber. O sea, que si no los conoces, quizás bueno. te lo perdonan porque Ok, dicen, bueno, ok. total, este no es Bueno, acá, no pero sabe. escúchame, en las últimas elecciones en Estados Unidos se han visto muchas sorpresas, ¿ah? Gente que tú decías, no es posible que esta gente sea trumpista y eran, o sea, han Claro, habido lo que pasa como... es que nuevamente, ¿no? Más que ser anti-Trump, son anti, o sea, son conservadores, o sea, y quien enarbole en ese momento la bandera, listo. Sí. Perdón, Sharum, ¿era algo más con tu tema o algo con con el tema de Sharum? No, que me parece excelente y sobre todo el ángulo ese de la meritocracia. Bacán. Escuché, yo quería decirte algo, Sharon. Escuché a Íñigo Errejón hablando un poco sobre ese tema de la meritocracia y decía algo como que ahora los jóvenes les están metiendo en la cabeza de que si quieres conseguir algo, tienes que esforzarte para conseguirlo. Y si no lo consigues, finalmente terminas sintiéndote mal porque algo mal tú tienes algo malo, entonces, porque no lo logras, porque no lo consigues. Y eso también es un poco el tema de lo cuestionable de la meritocracia, ¿no? O sea, cuánto esfuerzo tienes que hacer para conseguir y si realmente ese esfuerzo es lo que necesitas tener. O si es lo Hacer. único. A mí en la meritocracia me da risa la meritocracia del estudio, porque, o sea, siempre es como que si estudias obviamente puedes tener más oportunidades, pero llega una meseta, ¿no? Porque pienso en el doctorado y es como, tus oportunidades declaran porque ganas menos y tienes que invertir un montón de tiempo. Entonces, cuando la gente dice, no, mientras más estudias, y yo pienso, no siempre, no siempre. No Nos son lo, todas met- las disciplinas. nos lo meten con esos refranes escolares básicos de chiquitos. No lo dije la otra vez, ¿no? El que estudia triunfa. Nos Pero lo el meten otro, ahí. sí, el otro día leí este dato también de que en realidad la meritocracia tiene una historia mucho más larga, ¿no? Y que es la ideología que va a entrar a reemplazar
las sociedades aristocráticas, ¿no? O sea, esta idea en la cual hay un grupo de gente que tiene lo que tiene porque sí, por la gracia de Dios, y una vez como lo que va a entrar a sustituir este sistema es la meritocracia, la idea de que todas y todos, y tiene que ver con el liberalismo, por eso pensé, esto tiene que ver con el liberalismo abstracto también, con la idea de que todas y todos somos iguales, ¿no? Y que todos podemos llegar a tener lo mismo que estas personas que antes tenían por la gracia de Dios, ¿no? Entonces... Sí, de ahí va la columna de Gustavo justamente. Okay. Porque es parte de la, digamos, entre comillas, la trampa del liberalismo, que ahora todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Sí, sí, en mi columna toco ese tema justamente, y cómo, si antes si antes la estampa era el poder te viene de Dios y ves al Papa o al arzobispo coronando al monarca, la siguiente estampa era la de la coronación con el birrete, ¿no? Claro, con el título. Con el título encima, rodeado de tus pares que fueron los mismos colegios y fueron los mismos clubes, ¿no? Pero muy curioso, es la estampa, digamos, pictórica, fotográfica de una ideología y la otra. Pero buenísimo, gracias, Sharon. Ya que habló Alberto, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo un poco harto igual que ustedes, me imagino. Y por eso estoy pensando escribir, pero quiero ver si es que me puede salir bien, porque evidentemente va a generar pues un montón de irritación, ¿no? Entonces, si no está bien escrito, no valdría la pena. Y estoy pensando escribir sobre este deterioro del debate público, ¿no? Y cómo se ha convertido en peor que un partido de fútbol entre dos barras bravas. En todos los espacios, ¿no? Desde WhatsApp familiares, de amigos, en Facebook, en Twitter, y esta cosa tribal, ¿no? Donde, oye, ya, voy a leer lo que has escrito, pero primero, tipo, reviso para ver si es que estoy de acuerdo o no. O ni siquiera lo voy a leer, ¿no? Reviso tu texto, ¿estás de acuerdo? Like y share. Porque he visto que por ahí pones que Keiko es la única opción o que Castillo es el único, ¿no? Y las cosas que se perdonan de un lado o de otro, ¿no? O sea, es un papelón lo de Castillo con su equipo técnico. Lo del debate es una cosa inaceptable. La falta de dignidad del equipo de Verónica, del maltrato que ha significado poner a esta gente absurda en el debate en vez de poner a gente muy calificada del equipo de Verónica, y que sigan ahí defendiendo lo indefendible sin decir, oye, no se dan cuenta que no nos están tomando en cuenta, es también una cosa muy chocante. Y ni qué decir la lista que podemos armar del lado de la señora Fujimori, ¿no? Pero en general es como, si estamos ante esta decisión trágica, vamos a bajar nuestros estándares. No es construir un discurso crítico en el cual ninguno de ustedes está en nuestros estándares, pero considero que el peor para estos estándares es este, sin dejar de decir todo lo malo que tiene el otro. No, es como si hubiésemos bajado los estándares para uno de los dos candidatos. Y nada, el fruto de debates y discusiones como esa en el corto, mediano y largo plazo no pueden ser buenos. Pues tal vez arme algo por ahí. Pero definitivamente el deterioro que ha habido al nivel de tolerancia de lo que puede pensar otra persona es impresionante. Sí. Sí, no, totalmente. Bien chocante. O sea, por ejemplo, esta semana me terruquearon. Y de hecho, yo soy autor. A ti y a todo el Perú. Pero es bien loco. Todas las especies. Si te pones a revisar las votaciones de este Congreso, probablemente en temas económicos yo soy uno de los que más está a la derecha. Claro, porque este Congreso está como súper tirado para un lado y la populismo y todo eso, pero... El populismo. Claro, en términos objetivos, si quieres establecer este modelo insuficiente para describir la ideología de alguien entre izquierda y derecha, probablemente me pondrían en la derecha por mis votos económicos, ¿no? He sido autor de un proyecto de ley que llenó un vacío legal
que permitió que se demoliera el mausoleo senderista en Comas, que estaba construido de una manera irregular, en un sitio que no correspondía. Nada de eso importa. Soy un comunista, un proterruco, esto siempre haciéndole juego a la violencia. O sea, no tiene ningún tipo o sea, no hay de dónde agarrarse, ¿no? Pero eso es donde estamos, ¿no? Sí. De lo que dices también se puede desprender otro artículo, ¿no? O de repente lo Y puedes también tocar del por otro ahí. lado, Gustavo, ¿ah? No quiero decir que solo hay terruqueo, sino que los amigos de Juntos por el Perú siempre piensan en las elecciones que el rival político es el Partido Morado. Pasó el 2020, pasó la primera vuelta del 2021. Yo creo que son votantes que se juntan muy poquito, pero en general la pelea es por otro lado. Y el no haber asumido esa pelea explica su resultado el 2020 y el 2021. Pero bueno, ese es otro tema. Pero para ellos soy un fascista, ¿no? Un fascista explotador que se esconde detrás de determinadas agendas de derechos humanos para esconder su verdadero plan, que es que nada cambie y que la explotación de las personas siga. ¿Cómo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Ahora, probablemente pueda aparecer en tu columna o en alguna otra que escribas como el binarismo, o sea, eso pretender explicar al electorado o a la ciudadanía por izquierda o derecha es totalmente insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque definitivamente hace que todos empecemos a poner solo en dos cajones a las personas. O sea, si a mí me dicen, analízate entre derecha e izquierda, yo me sentiría un poco perdido. Preferiría autodenominarme progresista, quizás, liberal en algunos aspectos, no lo sé, pero incluso son palabras que suenan a insulto, ¿no? Dependiendo de la trinchera donde estés, ¿no? Pero igual, o sea, hablar de izquierda o de derecha solamente es Sí, claro. insuficiente también. Pero Es insuficiente. no es solo, o sea, porque digamos, finalmente que te pongan en la izquierda o la derecha, en fin, es un ejercicio que la gente hace, ¿no? Sino que te achacan también una mala fe o una cosa dañina, ¿no? O sea, no solo eres de izquierda, eres un terruco. No solo Pero eres de igual, derecha, o eres un sea, fascista. igual izquierda y derecha tienen, ¿no? Ese componente Claro. negativo. O sea, Que lo que buscan en realidad es anularte como actor político válido. Sí. Porque si soy un terruco o un fascista, y ni siquiera lo escuches, ¿no? ¿Para qué lo vas a escuchar si mira lo que defiende? Además, tengo la sensación, de repente me equivoco, de que más claramente limitada está la izquierda y la derecha en nuestro país, y no sé si en otras regiones, con respecto al económico. Digamos, eso es más fácil de identificar. Pero cuando tú ves que un López Aliaga y un Cerrón o un Castillo comulgan en un tema, dices, wow, aguanta. ¿Esto es derecha o izquierda? ¿De qué me estás hablando si en eso están de acuerdo? Por eso creo, ¿no? Que en lo económico parece que no hay mayor discusión. Pero, ¿sabes qué me parece, perdón, a mí, Gustavo, que tú lo has dicho con toda claridad en tu columna hoy? O sea, es un tema también que pasa muy directamente en esta elección en particular, en una cuestión de raza. Es decir, la mayoría de personas que tengo en mis redes no tienen la cara para decir, lo que pasa es que es un indio de mierda, pero eso es lo que piensan. Ah, sí, se disfraza, ¿no? De palabras Hay gente que ya lo grandilocuentes. está diciendo. ¿Ah? Yo creo que esta semana eso va a No, salir hay gente de mucho la que lo más. dice y que no tiene ningún problema en decirlo, y que nunca ha tenido ningún problema en decirlo. De alguna manera, no me parece más respetable, pero me parece menos hipócrita. Pero Es muy, existe una carga muy profunda. Y lo veo sobre todo con mis amigas que han sido antifujimoristas y que ahora están escribiendo sus testimonios de cómo no pueden más que apoyar a Keiko por más de que antes les daba arcadas. Y que ellas han sufrido personalmente, porque han sufrido, tengo una amiga que le mataron al abuelo, tengo otras que les han matado, les han puesto bombas, o sea, gente que realmente sufrió con el terrorismo, no como una persona de los Andes, obviamente, pero también sufrió, que tuvieron que realmente le murió gente. Y ahora dicen, no, Keiko
es todo. O gente que también sufrió con el fujimorismo, que me lo ha dicho a mí. O sea, a ti te habrá molestado que te amenacen, pero a mí me hicieron peores cosas y ahora soy Keiko con camiseta. Pero sin decirlo, pero en el fondo subyace. O sea, subyace. Sí. Sí, de acuerdo. Así que va algo por ahí, pero probablemente va a generar bulla, ¿no? Porque además es la semana, pues, donde ya, o sea, si pensamos que la gente se ha vuelto loca, es porque no hemos entrado todavía a la semana que viene, ¿no? Ahí sí la cosa va a estar heavy, heavy. Ya, pero Alberto, si no es ahora, ¿cuándo? Ah, no, sí, claro, no lo digo, o sea, simplemente lo comento, ¿no? No, claro. Imagínate, a estas alturas, a estas alturas de mi vida ya me han dicho todo. Te han terruqueado por mucho menos. Sí, total. No, y además me han truqueado antes también, el fujimorismo, justamente, Y en por el eso Congreso, te han ¿no? terruqueado por menos, o sea. Me han terruqueado por menos. En mejores sitios me han terruqueado. Claro, claro. Se ha sido terruqueado. Bueno, Era el Club de la Unión. Claro. Me cojo el collar de perlas, ¿no? De mejores sitios me han votado. Claro. gracias, Alberto. Bueno, ya que han mencionado mi artículo, lo que voy a escribir para la próxima semana probablemente sea un descanso de la visceralidad y asistí a un evento esta semana sobre un tema que siempre me llama mucho la atención y nunca se pone a nivel de discusión política en agenda, al menos no lo he escuchado en los debates, ¿no? Es la importancia de la primera infancia, ¿no? Esos 5 primeros años cruciales en los cuales el capital humano se forma, finalmente, el capital humano de un país, ¿no? Ya, si estuviera Hugo con nosotros acá, podría refrendar este dato que encontré, que por cada dólar que tú inviertes en infancia temprana, se te devuelven entre 4 y 9, o sea, a la larga, a largo plazo, porque formas un ser humano pues completo, con todas sus capacidades, bien alimentado, sano, que habiendo absorbido todos los estímulos necesarios para desarrollarse después, ¿no? Es más, ahora que se me ocurre, puede ser parte del artículo. Es como sembrar ya en terreno fértil, ¿no? Entonces, quizá escriba sobre eso y sobre lo importante que ojalá, quizás un saludo a la bandera, gane quien gane, tome eso en cuenta, ¿no? Pero somos un país, obviamente, que piensa tan en el corto plazo. Los niños no votan, no los entrevistan, que probablemente caiga en saco roto, pero creo que probablemente vaya por ahí. Está bueno. Es cierto, ¿no? Y eso que tú eres el último antes de que la gente vaya a las urnas, Gus, ¿ah? Sí, ¿no? No me he dado cuenta. En realidad la gente puede leer a Natalia mientras ve a Keiko preparando su desayuno electoral en la tele, ¿no? Oye, así que ¿verdad? No me he Natalia dado en realidad, cuenta. en estricto, tú eres la última antes de que la gente vote. Pero ya estoy fuera de la banda. A ti te leemos con el pan con chicharrón y el tamalito. Claro. Sí, a ti te leemos mientras vemos desayunar a Keiko. ¿Está ordeñando su vaca? Claro. Sí, sí. Oye, pero Nata, me has hecho ver que es verdad. Mi columna sale el día anterior. ¿Qué me estás queriendo decir? Que sea... Exactamente lo que te estoy queriendo decir porque no estoy siendo indirecta. Que algo que me caracteriza es que si creo en algo, lo digo. Así que... No me había acordado que mi columna es la última. Vamos a ver cómo se carga. No digo que vaya a escribir exactamente eso porque no me había dado cuenta de eso. Mi columna es la última. Antes del día de... Ya, bueno. Sí, tal cual. ¿Qué han Te puesto acá? perdonamos la infraestructura, pero vuelve. Claro. Johnny Lescano, ¿dónde estás en estos momentos? Claro. Johnny Lescano sería pues nuestro Mitterrand en esa segunda vuelta, ¿no? La Sí, yo segunda pienso vuelta hubiera como sido Forsyth Lescano, hubiera sido esa segunda vuelta. Suiza es eso. Claro, esa es Suiza. o Keiko López Aliaga, y también pienso ahí como la gente que ahora defiende a Keiko, que era antes López Aliaga, ¿no? ¿Con qué haría ahora en estos momentos? Bueno, yo que estoy segura, eso sí, que si hubiera pasado Verónica Mendoza con cualquiera, la hubiera bloqueado igual que Pedro.
Sí, totalmente. O sea, Sería hubiera sido terrorismo, comunismo, la sí. A ver, camarada Marta en 5 minutos. Sí, claro, de todas maneras. sí, o sea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, sí, pero igual, lo más probable es que a pesar del terruqueo, Verónica Mendoza sí quizá le habría o le estaría llevando más ventaja a Keiko Fujimori, ¿no? Porque sí siento que transmitiría una mejor sensación de gestión, ¿no? De percepción de Pero gestión. ahí también hay algo de género. Yo pienso, por ejemplo, de Castillo no salió tantas cosas de su familia, ¿no? Yo pienso que si hubiera salido Verónica, hubiéramos tenido la biografía entera de su vecino, donde compra el pan, de dónde estudian sus hijos, o sea, todo como para desprestigiarla, ¿no? O sea, en este caso, la familia Keiko ya la conocemos, ¿no? Entonces no ha habido como que ese componente. Ahora ha aparecido su hija, ¿no? Su hija mayor, Mm, está en los meetings, ¿no? Y veo en claro. TikTok, ¿no? Que los chibolos le ponen como corazón, y como que ya es el crush, ¿no? De los fujimoristas bebés. Lo van Entonces, a, lo van a puentear a Kenji, creo, ¿ah? sí, no, ahora es ella. Todo un montón de Claro. gente este fin de semana ha sido como Kaori, ¿no? Es Sí, o sea, como, TikToker, ¿no? es como Carlos en Inglaterra. Creo que Kenji no sale. Sí, entonces como que, pero eso yo no ha habido, ¿no? Perdón, de los videojuegos, Kenny no merece nada. Ya no merecía nada, después de lo de los videojuegos ya. Sí. Bueno, ese era yo. Cerramos con Natalia Sobrevilla, sí, Es un domingo. artículo optimista, con esperanza Vamos a cerrar del con futuro. optimismo. Estoy seguro. Sí, Mira que se le debía a las señoras de las esterilizaciones forzadas, pero una vez más, mi alumna doctoral Inés Ruiz está a punto de publicar con Planeta su libro basado sobre la tesis doctoral que escribió conmigo aquí en Kent. Así que el artículo lo voy a sacar la semana que salga el libro. Me dijo que iba a salir antes de la segunda vuelta, pero yo a estas alturas tendría que salir la próxima semana. Y es interesante porque el libro de ella rebate muchas de las aseveraciones de María Cecilia Villegas, y he hecho mucho trabajo de campo, pero bueno, ese no va a ser el tema de la columna de mañana, que más bien va a ser un poco esta semana en que yo también fui víctima de un terruqueo intenso por no alinearme a votar por Keiko Fujimori, porque yo simplemente dije no a Keiko, y que lo más probable es que yo vice mi voto, y ahí empezó la recatafila. Después puse una foto mía diciendo Keiko no va, y la siguió. Tengo algunas compañeras de colegio que con un entusiasmo digno de mejores causas se han embanderado de la K y están dedicadas a eso, y bien por ellas, ¿no? Pero lo que también me empezó a pasar es que por interno y por otros lados me empezó a escribir gente realmente atemorizada, o sea, mañana mismo se acaba mi vida, yo no sé qué voy a hacer, no tengo que darle de comer a mis hijos, o sea, realmente historias de terror. Entonces lo que yo veo es que esas personas que están tratando de hacer campaña por Keiko Fujimori, lo que están haciendo es están aterrorizando a la gente. Y es una cosa bien terrible. O sea, está bien que te parezca que es una mejor opción, pero esa necesidad de aterrorizar, todo lo que ha pasado en las AFPs, o sea, mis chats revientan de cómo saco mi plata, cómo hago, dónde la pongo, es una cosa realmente de terror. Eso por un lado. Y por otro lado, tanto en mis redes públicas como en privado, gente que me ha empezado a escribir, agradecerme. Qué valiente eres, yo quisiera decirlo pero no me atrevo, es lo mismo que pienso yo, me están amedrentando, recibo amenazas de las personas, y es realmente terrorífico. O sea, hay un cerco alrededor, sobre todo en un grupo social al cual yo pertenezco, donde no se permite ninguna disidencia, ni la más mínima. O sea, lo que ha sucedido es que la gente me ha tratado de poner en fila. O sea, tú no puedes decir esto. Saca la foto que estás diciendo Keiko no va. Yo te respeto, pero no tienes derecho a decir lo que dices. Entonces, ahí hay unas cosas muy, muy, muy violentas. Tengo a un tío pues que siempre está ahí listo para pelearse porque es el anticomunista así más aguerrido, y tengo también compañeros de universidad y gente más o menos de izquierda que está también dispuesta a pelearse. Es una cosa
Llegó un momento en que la gente ya se empezó a agarrar a trompadas y yo no era ni siquiera la que estaba hablando. Me alucinó esa violencia, esa necesidad de la gente de salir con todo. Pero mientras hacía eso, estoy haciendo un trabajo académico sobre la abolición de la esclavitud en América del Sur. Y encontré una cita de las elecciones de 1851 del el Correo de Lima que dice: el comunismo nos destruirá. Ya sucedió en Colombia, ya sucedió en Ecuador y ahora nos van a prohibir tener a nuestros esclavos. O sea, estamos en lo mismo. No sé si leyeron la sátira de Sudaca, que dijo la historia terrorista ruca del Perú. O sea, Buenísima. estamos un poco en eso, ¿no? Pero por otro lado, hace 170 años, cuando nace el comunismo, la gente ya está obsesionada. Es bien, bien, bien. Y se da en varios momentos, ¿no? Se habla, por ejemplo, cuando el matrimonio interracial en Estados Unidos, comunismo, ¿no? Movimiento antisegregacionista, comunismo, matrimonio gay, comunismo. Uso de mascarilla, uso obligatorio de mascarilla, comunismo, ¿no? Una cosa, es como la excusa perfecta para no pensar, igual, o sea, para poder odiar sin decirte que te odio tan directamente, camuflándolo un poquito, pero sin que me hagas pensar mucho para elaborar algo más sofisticado, ¿no? Sí, es bien alucinante. Entonces, lo que he escrito para esta semana, ahora se lo voy a pasar a Gustavo, lo estoy terminando, me salió un poquito largo y lo tengo que cortar un poco, quizás moderar un poco, porque cuando hice un resumen de lo que todas las personas me habían pedido, bueno, porque otra de las líneas comunes es obviamente que no tengo derecho de hablar porque vivo fuera y que entonces me tengo que comprometer a regresar al Perú si sale elegido Pedro Castillo y pagar mis impuestos y tener mi AFP, porque si no lo que yo diga no vale. O si no, te tienes que ir a Venezuela a vivir o a Corea del Norte. Corea del Norte, sí, también me han dicho Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Sí, que como que no hay nada más desgraciado que una persona que sea un país capitalista para desearle comunismo a su país. Parecen eslogans, ¿no? O sea, se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, Pero cuéntales que tú apoyas a Corbyn. es lo peor, Alberto, que yo siempre fui anticorbinista. Desde el primer minuto que se apareció y había una marea por él, yo decía, este señor, Sí, pues. no la hago. Pero tengo amigos aquí que son más a la izquierda que Corbyn. Eso también existe. Pero bueno, en todo caso, vivo en un país socialdemócrata donde tengo salud pública, en fin. Pongo también un poco de eso. Pero la columna de mañana, que bueno, ya para cuando salga este Caiguazú, para nuestros lectores, muchas gracias por apoyarnos, ya va a haber salido esa columna. Y la del domingo electoral, la del 6 de junio, dependerá mucho de qué pasa esta semana y qué tan mala leche me agarre. Estoy igual. Ay, creo que nunca comentamos quiénes iban a ser los congresistas del extranjero. Ya yo nunca me enteré. Son de Keiko. ¿Los dos? No, Creo que uno es de Keiko y uno es de López Aliaga. sí, pero casi entra una de Juntos por el Perú. Sí, no, los peruanos en el extranjero no deben votar. No, pero también piensa que fue sin Chile, ¿eh? No sé qué hubiera sido, si hubiera sido Chile, quizás arrasaba más Keiko, quizás... No que Verónica ganaba en todos los países nórdicos donde hay 3 peruanos, creo. Sí, no sé, pero acá en Londres fue bien... Eso es New Jersey. New Jersey tiene como que un centro fujimorista bien activo. Así que bueno, no sé, porque el 6 de junio ya cuando comenzó la segunda vuelta yo decía, no voy a poder soportar tanto tiempo, y ahora pienso, no puede ser tan pronto, pero bueno. Pues ya estamos ahí, hacia allá nos enrumbamos. Gracias, Nata. Con esto terminamos nuestra coordinación editorial de esta semana. La próxima vez que vea un Caiguazú nuestro editorial, tendremos nuevo, probablemente, presidenta electa o electo. Pero nosotros no lo vamos a saber cuando hagamos el Caiguazú, porque lo vamos a hacer el sábado 5. Es verdad. Siempre Podemos... Nata corrigiéndome. Se nota que Nata trabaja con el tiempo. Podemos grabar dos. Podemos grabar dos en los dos supuestos. Con dos finales.
O en realidad creo que necesitaríamos como 5 finales más, ¿no? Como bueno, había un golpe de Estado, como todos sabemos, o bueno, Sagasti se queda. Claro. bueno, el emperador Sagasti, ojalá que pueda convocar a un gabinete. O arrasó tal. Hacemos un Caiguazú tipo Black Mirror, con opciones. con opciones. Con finales alternativos. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Dejando de grabar. Chao. Chao, chao.